el confucianismo. Y voy a intentar desarrollarlo, incluyendo también, como me han pedido, alguna mención o algún desarrollo más respecto de ese libro que es tan fascinante y que ya se pueden figurar, que me interesa enormemente desde el momento en que a mí me interesa la recepción, entre comillas, occidente de este tipo de religiones, y es uno de los libros que ha tenido una recepción más espectacular. El libro que podríamos ver en el entorno del confucianismo que mayor recepción, es decir, que se incluye, se utiliza en los contextos, pues por ejemplo, de la nueva era o en los contextos de psicología alternativa, es justamente el I Ching. Entonces, bueno, pues intentaremos ver algo al respecto. Entonces, si les parece, pues entramos a trabajar este asunto del confucianismo. El tema incluye confucianismo y religión oficial china. Confucianismo en el contexto de esa religión oficial de China. Primera idea, y es que vamos a entrar como un elefante en la cacharrería, no vamos a poder ceñirnos casi nada a cronologías, porque, bueno, pues necesitaríamos mucho más tiempo y probablemente más capacidad por mi parte. Entonces, lo que vamos a hacer es una mirada general con una finalidad, y es englobar el confucianismo en ese contexto clasificatorio que estuvimos viendo antes. El contexto clasificatorio que, como un guante, le vendría al confucianismo una de las clasificaciones, que es religión imperial. De hecho, desde mi punto de vista, es la más paradigmática de las religiones imperiales, porque no necesitamos irnos a 3.000 años atrás o 2.000 años atrás para encontrarla en su esplendor, sino necesitamos quizás solamente un siglo o siglo y medio para verla y haberla visto en marcha. O incluso, si quieren, incluso podríamos decir que todavía la podríamos encontrar si entendemos el confucianismo como una religión del poder. Y ahí ya les he llevado a mi camino. Religión. Estamos también dando vueltas, y es otro de los asuntos, dando vueltas a un lugar común que tiene mucho que ver con la percepción de qué es una religión. No nos hemos puesto de acuerdo, ya han visto que yo no tengo una idea clara de cómo podríamos definir religión, pero ya han visto que en el esquema clasificatorio del otro día hay una serie de cosas que no parecen religión, pero resultan serlo. Y las imperiales son las más evidentes, o una de las más evidentes en ese contexto. Las religiones imperiales que no son tan importantes las características generales comunes que se puedan encontrar en otras religiones y sobre todo en las religiones más cercanas a nosotros, las religiones, entre comillas, occidentales, o si quieren, de la herencia abrahámica. Es decir, es muy difícil encontrar una posición tan clara como la que hay de un Dios creador y un Dios sustentador, etc. Es lo que llevó a que en algunos casos se pensase que, o se clasificase el confucianismo no como una religión, sino como un sistema moral o una filosofía. Pero para hacer eso es necesario tener una idea muy clara de lo que es una religión, cosa que ya han visto que no es tan sencillo. Y en cambio, como un guante le va la clasificación de religión imperial.
porque es una religión que está centrada en el poder y muy particularmente en la posición del soberano en ese contexto de poder. Después de esta pequeña introducción, intentamos entrar en otro tema que es necesario a la hora de enfrentarnos al mundo chino y en general también al mundo extremo oriental, porque ocurre también en Japón. Ocurre también en Japón que hay una doble adscripción religiosa que lleva en algunos casos a que haya más creyentes en Japón que habitantes del Japón. ¿Por qué? Pues porque los que contestan que son budistas y los que contestan que son seguidores del Shinto, pues resulta que hacen un número mayor que la población del propio Japón, lo cual quiere decir que hay un número ahí que contestan ambas cosas. Y ocurre algo parecido en el tema chino y nos resulta un poco extraño, nos resulta un poco desusado, las mismas personas, la misma persona pueda tener una adscripción religiosa múltiple. Es decir, que pueda en ciertos tipos de rituales seguirlos por una forma y un producto religioso, si quieren llamarlo así. En este caso estaríamos hablando del mundo chino, pues ciertas cosas las piensan como un taoísta o una taoísta, ciertas cosas las piensan como un budista o una budista, principalmente lo que tiene que ver con el mundo de la muerte, y ciertas otras cosas las piensan como un confuciano o una confuciana. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos problemas para acercarnos a ese mundo que ya ven que resulta un poco extraño y desusado desde nuestras fuertes creencias, o por lo menos cuando se tiene creencias religiosas, se tiene creencias fuertes que determinan, por ejemplo, que si eres cristiano, pues lo normal es que no seas también pues musulmán, que haya una dificultad para aunar dos adscripciones religiosas. Otra cosa es que nos metamos en otros caminos, que si nos da tiempo, cuando hablemos del budismo, si nos da tiempo, hablaremos de hibridaciones de budismo y catolicismo, como se hacen en algunos casos, y yo he estudiado algunos en el caso español, ¿no? Pero en principio tenderíamos a verlo no de esta manera. Pues hay que romper ese preconcepto si queremos acercarnos al mundo chino. Y además tienen hasta una palabra que es Sanjiao, que tienen ahí. Sanjiao quiere decir las tres doctrinas o las tres enseñanzas conectadas, entremezcladas. A veces utilizamos un término culto para hablar de ese asunto, aunque hay gente que lo ha criticado, pero es un término oculto que se utiliza en el análisis religioso, histórico-religioso, que es el término sincretismo. Sincretismo, que tiene que ver con la imbricación de formas distintas que producen una nueva realidad religiosa, sería algo así. Claro, ¿de dónde viene la palabra y de dónde viene? Pues del vocabulario político griego, y por tanto estamos utilizando otra vez una palabra occidental para intentar referirnos a cosas que estarían por todas partes, es decir, estamos intentando producir un concepto que podríamos llamar épic para hablar de realidades émic diferentes. Bien, pues si nos sirve, si es operatorio, si funciona, pues ¿por qué no lo vamos por lo menos a intentar utilizar para amueblarnos la cabeza? Y ese sería un poco el camino. Pero, ¿qué quería decir sincretismo en el mundo griego? Pues tiene que ver con Creta, porque la palabra lleva dentro el término Creta, es decir, la isla de Creta. En la isla de Creta había un gran número de ciudades-estado, de poleis,
y estaban normalmente enfrentadas unas con otras, salvo cuando venía un peligro exterior y entonces se producía el sincretismo. El sincretismo era la mezcla de todas las ciudades con una finalidad específica de producir una respuesta común, digamos. Entonces de ahí proviene la palabra. Y a veces este mundo entremezclado que tenemos en el caso chino, pues se le denomina sincretismo chino o simplemente religión china o religión popular o como quieran llamarle. A veces el término popular es difícil de aplicar porque tenemos este mismo sincretismo en contextos claramente aristocráticos, es decir, que no funciona tan bien ese juego de popular aristocrático en este asunto. Los tres pilares, si quieren. Los tres pilares sobre los que se asienta esta religión china, ideología, religión china, que sería pues una mirada hacia finalmente, en última instancia, un mundo de orden. Y ese mundo de orden está construido, entre otras cosas, por medio de los ritos y por medio de las formas. Verán que les digo ritos y formas. ¿Y esto qué quiere decir? Porque estoy hablando de formas, formalismo, maneras, buenas maneras. Ahora lo verán porque en el confucianismo se hace una sistematización de este asunto de las formas como ritos, es decir, que la vida del ser humano es una especie de ritual. Los actos que realiza son actos, en cierto modo, que funcionan como un mundo ritual. Y detrás pues hay una etiqueta que determina lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, o lo que cada cual hace dependiendo de la posición que tenga dentro del sistema social o del sistema familiar, o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estos tres pilares, ¿cuáles serían? El primero es el que vamos a trabajar ahora, que lo llamamos confucianismo, pero el profucianismo se dice provenir de una tradición muy antigua de gobierno, una religión ancestral del gobierno, una justificación de los mecanismos del poder y del poder imperial. ¿Hasta cuándo dura? Hasta 1912, que desaparece el imperio como tal, el imperio tradicional con todas sus formas de funcionamiento y de construcción de élites basadas en muchos periodos del Imperio chino, basadas justamente en los valores del confucianismo. Entonces, religión ancestral del gobierno que a partir de cierto momento se nos transforma en confucianismo con la figura de este personaje, de este Confucio, ¿no? Entonces, ¿qué es el confucianismo? Y cómo entronca con esa religión ancestral. El confucianismo lo que hace respecto de la religión ancestral es, en cierto modo, imaginarla para intentar restituirla, pero evidentemente ya todos somos conscientes de que es una recreación. ¿Qué intentan construir? Pues esa religión ancestral que ellos piensan que fue perfecta en cierto momento. Una religión del gobierno perfecto o correcto, del poder adecuadamente gestionado y correctamente producido, que lleva al orden social. Que una de las formas en que se puede denominar ese orden es la palabra Tao o Dao. ¿Cuándo se va conformando este confucianismo? Pues a partir de la segunda mitad del primer milenio antes de la era. Es cuando se va conformando, se le va dando forma a esta concreción específica que se construye alrededor de la figura de Confucio, pero que hay que tener en cuenta, luego lo veremos, que Confucio como tal no es el que escribe esas
ni siquiera las analectas, es decir, las palabras de Confucio las escribió él, sino que son posteriores por sus discípulos. Es decir, que también vean que hay una construcción, como en muchas de las tradiciones religiosas, hay una construcción de lo que dijo, ocurre en el budismo, ocurre en el cristianismo, una construcción de lo que dijo en quien se miran a la hora de entender su tradición religiosa. Entonces, por una parte, esa religión ancestral del gobierno, / confucianismo, por otra parte, el taoísmo, también una religión ancestral que en su momento veremos algunas de sus características, que por razones diversas no se imbricó finalmente, aunque tuvo momentos en los cuales sí que estuvo interconectada con el poder, pero no se imbricó tan profundamente como el confucianismo en como ideología del poder imperial chino, y entonces pues produjo otra idea, una idea un poco diferente de cuál es la meta para el taoísmo. La meta es el sabio, y ese sabio es distinto al sabio confuciano porque es un sabio que en muchos casos está oculto. No es un sabio que se manifiesta en la vida, es decir, no es un mandarín, no es alguien que manifiesta su sabiduría en la mejor construcción de lo social, sino en la consecución de un desarrollo, en algunas de las formas de taoísmo, pues un desarrollo propio personal que en algún caso tiene como meta última la inmortalidad física, lo cual es muy, muy, muy curioso, ¿no? Entonces, por otro lado, taoísmo, y por otro lado, el budismo. El budismo visto, bueno, visto con ojos como si una religión china fuera, pero es bien evidente y bien patente que el budismo es una religión nacida en la India, que llega a China por vías intermedias, es decir, por el occidente, sube por la zona de Gandhara, llega a la ruta de la seda, y de la ruta de la seda va hacia China. No atraviesa los Himalayas, que por otra parte es un camino muy complicado de realizar. Entonces el budismo llega a China por Occidente, en vez de llegar directamente pues casi por la vía del norte que podría ser, ¿no? O hubiera podido ser si fuera practicable o más practicable esa vía. Es una religión extranjera, así como las otras dos son tenidas por religiones absolutamente ancestrales. Pero, ¿qué es lo que plantean? Pues una especie de relato casi que podríamos denominar mítico, y que lo tienen representado en esta imagen que ven aquí, en que aparecen tres personajes. El más anciano es el paradigma del taoísmo, que es el llamado Lao Tse o Lao Tzu. El que ven que lleva un niño en brazos es el fundador o en el que se miran los confucianos, que sería Confucio, lo llamamos así, Confucius, la latinización, y de ahí el nombre que nosotros utilizamos de lo que en chino sería Kung Fu Tzu o Kong Fuzi, depende de cómo lo transcribamos, y lo transcribimos al modo que era común en los que leen y escriben en inglés, lo que se llama el método de transcripción Wade-Giles, o lo hacemos con Fuzi, es como se transcribe según el método que se sigue en la República China, y que se ha convertido pues ya desde hace ya unos buenos 30 años o 25 o 30 años en la forma en que la gente suele escribirlo, que es el llamado pinyin, que es la forma, digamos, más oficial de la romanización, es decir, de escribir en caracteres latinos el chino, ¿no? Entonces tenemos los tres personajes, y el niño sería Buda, el Buda.
El niño sería el Buda. Entonces, ¿qué es lo que está intentando mostrar esta imagen? Pues está intentando mostrar esas tres vías, podríamos decir, que caracterizan lo chino. Y si se dan cuenta, están convirtiendo a Buda, están sinizando a Buda, están convirtiendo a Buda en alguien que estuvo con los otros dos. Es una forma muy simbólica de convertir a esas tres tradiciones, tradiciones, en tres pilares de lo chino, aunque tengan cada uno de ellos, pues bueno, esta historia propia. Por un lado, ya ven a Confucio, que sería el intermedio, el que está como cuerpo en su momento de madurez. El otro sería Lao Tzu o Lao Tzu, ya ven, se escribe, traspuesto a Wei Giles o Lao Tzu, que es en pinyin, y el budismo, y aquí tenemos al propio Buda. Y ese mito o esa leyenda imaginaria del discipulado, la representación de los tres sabios que tienen ustedes ahí, que serían las tres raíces de este mundo chino, que estamos intentando entrar en él, ¿no? ¿Qué hay antes de la sistematización confuciana? Pues es bastante complicado de hacer luz en ello de un modo así que no sea, en fin, con una utilización de muchos más elementos arqueológicos y muchos más elementos variados para sustentar hipótesis diferentes. Intentando hacer una síntesis rápida, lo que nos encontramos es que lo que el pensamiento confuciano dice que había antes está sometido a una práctica de racionalización, si quieren llamarlo. Tengan en cuenta que los sabios confucianos son profundamente racionales y racionalistas, podríamos decir. Entonces hay una especie de racionalización de leyendas que podríamos entender de otra manera. Podríamos entender casi como narraciones antropogónicas o cosmogónicas o asuntos de ese tipo, pero que se retocan, repiensan por parte de los eruditos confucianos. Tengan en cuenta que en cierto momento hubo un cambio con el primer emperador de la dinastía Qing, el que dio el nombre a China, el primer emperador de la dinastía Qing, el Xin Shi Huangdi, el famosísimo emperador de la tumba en que han aparecido miles de sus acompañantes en terracota. Entonces cambió el sistema de escritura y cambió hizo de hecho una tremenda quema de libros, y todo este mundo anterior tuvo que reconstruirse, pero claro, ¿cómo se reconstruyó? Por medio de una acción de memoria que principalmente hicieron los eruditos confucianos, y entonces confucianizaron, o sea, racionalizaron algunos de estos relatos o muchos de estos relatos, ¿no? Eso, el término técnico en análisis nuestro que hacemos, análisis histórico-religioso, análisis como quieran llamarle, se llama ebemerización. ¿Qué es lo que utilizamos y por qué utilizamos esa palabra? Otra vez una palabra griega, otra vez. Lo mismo que hemos visto antes, ebemerización. Nos estamos refiriendo a un filósofo griego de finales del siglo IV antes de la era, llamado Evémero de Mesene, del que se saben realmente no muchas cosas, ¿no? Pero que planteó lo que luego fue percibido como una racionalización del mundo mítico y divino griego. Pero en realidad a Evémero se le puede analizar de múltiples maneras, y a lo mejor ese racionalizador de los mitos y las tradiciones teológicas griegas que tenemos nosotros en mente y que tuvieron en mente tantos otros. Es decir, esa racionalización, por ejemplo, fue característica de la Ilustración. De hecho, el último Voltaire se representa a sí mismo como Evémero, que tiene un
una de sus últimas obras es esa, Evhémero. Se representa, se piensa a sí mismo como Evhémero, se piensa a sí mismo como un racionalizador de las creencias. En realidad, Evhémero cuenta lo siguiente, que es, desde mi punto de vista, mucho más fascinante que solo una racionalización, que es como posteriormente lo hemos percibido. Evhémero cuenta que en uno de sus viajes terminó en una isla llamada Pankea, Panjaya, en griego Pankea, la isla Pankea, donde encontró una inscripción en oro, la Hiera Anagrafé, la inscripción en oro, en la cual contaban los dioses griegos sus hazañas cuando eran seres humanos. Entonces aparece Zeus, en fin, aparece menciones a sus ancestros, etcétera, como reyes. Reyes que por sus capacidades de ayuda y de buen trabajo respecto de sus súbditos fueron convertidos en dioses, fueron divinizados. Claro, Evhémero cuenta una historia de estas, que es una forma, no sé si se dan cuenta, una forma de racionalizar los discursos míticos, racionalizarlos diciendo... los discursos míticos que hablan de Zeus y que cuentan todas estas historias no son más que, pues, una mitificación, o si quieren llamar incluso mistificación, de lo que fue un gran rey del pasado. Pero claro, es que Evhémero escribe en un momento muy determinado, era gran amigo del rey Casandro de Macedonia, es decir, está escribiendo en la época de los sucesores de Alejandro Magno, de los primeros sucesores de Alejandro Magno, que se repartieron su imperio y algunos de ellos se plantearon lo mismo que el propio Alejandro en algunos de sus planteamientos, se postularon como seres superiores o incluso divinos. Y bueno, quizá los más conocidos en su divinización fueron los Ptolomeos, los dinastas de Egipto, los dinastas griegos de Egipto, que asumieron perfectamente el modelo que había en el mundo egipcio de poder imbricado con la religión. Pero es que Alejandro también lo utilizó y lo utilizaron otros, también lo utilizaron los Seleucidas, es decir, los sucesores de Alejandro en la zona de Mesopotamia y entonces Evhémero, que es amigo de los reyes de estos reyes helenísticos, que es lo que es una racionalización lo que ha hecho, o desde mi punto de vista quizá más comprensivamente lo que ha hecho, es decir, lo mismo que es ahora fue en el pasado, lo mismo que ahora estamos aceptando, por muy griegos que seamos, estamos aceptando que hay seres humanos que los estamos tratando como dioses fueran, pues eso ni más ni menos que ocurrió en el pasado, en que los grandes seres humanos llamados Zeus, llamados Urano, etcétera, fueron también ellos divinizados. Entonces, este juego extraño, ¿por qué les he llevado a este camino? Pues porque en muchos casos los elementos, las palabras, los elementos clasificatorios que utilizamos a la hora de pensar las cosas y a la hora de sacarlas de un contexto, como puede ser el contexto griego, donde está la figura de Evhémero, para plasmarlos y introducirlos en otro contexto, como es el contexto chino, pues pueden o deberíamos de tomarlo con un poco de cuidado, ¿no? Pero de todas formas nos puede servir. Por eso les decía al principio, es un concepto operatorio, nos sirve para operar y pensar, ¿no? Y para operar y pensar que, pues que los eruditos confucianos han hecho algo con todo esto, han hecho una especie de historización de la teología y de las narraciones del pasado. Los relatos teológicos, los relatos legendarios, se han convertido en narraciones históricas extraordinarias, sí, pero planteadas como históricas, ¿no? Y entonces surgen contextos de mitología, como son los mitos de soberanía, de los cuales pues, les he escogido un par de ejemplos de los reyes de la dinastía Xia, que teóricamente pues, sería una dinastía de estos siglos, teóricamente siglo XXI a siglo XVI antes de la era, es decir, un mundo entre lo
lo imaginario y lo real, que bueno, pues se intenta por otros medios darle historicidad, ¿no? Entonces, pues tenemos el relato del rey Shun, que se caracteriza por la piedad filial, un elemento fundamental, que luego lo veremos en la forma confuciana de entender las relaciones entre los seres humanos, la piedad filial. ¿Qué es lo que hace? Pues en su ritual de entronización, que se casa con las hijas del rey Yao, en su ritual de entronización consigue vencer a 4 seres maléficos que perturban el mundo. Este rey Shun parece ha sido convertido en un personaje histórico, pero lo que parece es como una especie de ser sobrenatural de Dios que ha ordenado el mundo. Es decir, un relato parecido a esto es lo que tenemos en modelos cosmológicos de otras o cosmogónicos de otras tradiciones religiosas. O el rey Yu, que es elegido rey tras controlar una inundación, pero la narración de esa inundación está marcada por tales características que más parece otra vez un relato cosmogónico, una ordenación del caos por medio de la separación de las aguas. Es decir, hay esto que les digo, esta acción de bemerización que tenemos que tener en cuenta a la hora de procesar todo este tipo de información, ¿no? Pero detrás de todo ello, ¿qué es lo que hay? Pues una indudable realidad que era el culto al soberano. Los soberanos, aunque fuesen pequeños reyes, eran seres a los cuales se daba culto a ellos mismos o a sus antepasados divinizados. Es decir, que había una acción de ese tipo de una religión basada en los sacrificios a los antepasados imperiales que eran tenidos por benéficos para tanto la dinastía como el país sobre el que esa dinastía regía. Y entonces surgen toda una serie de objetos que son bronces principalmente, bronces confeccionados por herreros que tienen una acción de forja que es como una magia. No les extrañará, hay un libro que algunos de ustedes van a leer de Eliade que se llama Herreros y alquimistas. Y no son cualquier tipo de herreros los que la analiza, sino este tipo de herreros que eran capaces de producir objetos, principalmente bronces, principalmente calderos de bronce, que eran tenidos por talismanes, en algunos casos fundidos como si fuera una hierogamia, un matrimonio sagrado entre elementos materiales metálicos. Tengan en cuenta que el metal es el metal como sustancia, digamos, es importantísima en el pensamiento chino. De hecho, forma con madera, metal, etcétera, forma asuntos que nosotros en nuestra cultura, bueno, y en muchas otras, ¿no? Lo asociamos con el fuego, la tierra, el agua, el aire, pues en este caso también incluyen metal. Los valores que tienen esa materialidad hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque detrás ¿qué hay? Pues una magia de los objetos y magia de los que los disfrutan. Un disfrute que evidencia un privilegio de quienes lo pueden disfrutar. Los soberanos, principalmente, son objetos para los soberanos, objetos producidos específicamente para evidenciar el carácter soberano de quienes los usan y el carácter subalterno de quienes están por debajo y no están amparados por esa fuerza, por esa magia talismánica. Ténganlo en cuenta porque hablaremos un poco del resto de este tipo de ideas que hay, por ejemplo, en el taoísmo o también en la alquimia china en general y en prácticas que son comunes a las tres
líneas estas, estos tres caminos de la religión china, ¿no? Incluimos aquí un elemento más que es muy importante, sobre todo para encarar dentro de un momento el asunto de la adivinación y el libro adivinatorio que llamamos I Ching, ¿no? O que conocemos por I Ching. La adivinación está presente y además es muy, muy importante en la época confuciana en huesos oraculares, caparazones de tortuga. Aquí tienen algunos ejemplos y pueden verlos. ¿Qué es lo que se hacía? Se calentaban los omóplatos de animales o se calentaban los caparazones de tortuga, y el calentamiento, la acción del fuego, lo que hacía era producir unas rayas, unas fracturas que luego se analizaban según una serie de procedimientos adivinatorios, se analizaban y luego se ponía, en muchos casos, aquí ven algunos de ellos, se ponía el oráculo, el resultado se colocaba, se escribía en la propia pieza, ¿no? Aquí ven unas cuantas de la dinastía Shang, de Anyang, pero aquí vemos otras de otro de los lugares en que han aparecido muchísimos huesos de estos oraculares con oráculos. Y por tanto, la adivinación es un procedimiento, debía de ser un procedimiento de enorme peso en el modelo este que estamos viendo preconfuciano chino. Pero bueno, tengan en cuenta que la adivinación está por todas partes en gran cantidad de religiones, y tiene mucho que ver con algo que estuvimos viendo el otro día, que es el control del tiempo y la predicción que los sacerdotes astrónomos eran capaces de hacer, la predicción del equinoccio, la predicción del solsticio, toda esa capacidad de intermediar el lenguaje de los dioses, que en este caso que estamos viendo, en estas épocas antiguas, pues eran los astros o lo que fueran, y pues en este caso es un paso más la acción adivinatoria. Volveremos ahora a la acción adivinatoria. Bueno, si les parece, entramos directamente, después de esta pequeña mirada hacia lo que había antes, entramos directamente en el confucianismo. ¿Y qué es el confucianismo? Y lo que al principio les decía, ¿qué es? Se caracteriza como una religión, como una moral, como una ética, como un sistema de gobierno. Claro, los primeros misioneros cristianos que llegaron, misioneros católicos que llegaron a la zona china y hablaron con los eruditos confucianos, no los veían como filósofos, los veían como unos eruditos que eran capaces de producir un sistema moral y un sistema ético perfecto para que la sociedad fuese una sociedad en la que se minimizaban los problemas, y a su vez los veían como unos elementos fundamentales en el sistema de gobierno, pero no lo veían como una religión, no eran capaces de evidenciar que era un producto religioso, porque les resulta extremadamente ajeno respecto de lo que ellos entendían por religión, o quizá les interesaba tenerlo así, porque en cierto momento estos misioneros pudieron tener la idea de que iban a conseguir que China se hiciese cristiana o China se hiciese católica. ¿Por qué? Pues porque la mezcla de una cosa y la otra, es decir, el catolicismo podía dar una serie de elementos, y la forma tradicional esta confuciana producir otros elementos que pudieran ser complementarios. Entonces, ese juego de la complementariedad que hubiera podido terminar creando, pues, 4 raíces para el mundo chino, entre las que se incluyera también ese elemento del cristianismo, que hubiera ofrecido ¿qué al pensamiento chino? Pues hubiera ofrecido la idea global, la idea universal,
que en el caso del confucianismo no la ofrece. El confucianismo no es una religión universal, el confucianismo no es un paraguas en el que pueda entrar toda la humanidad, salvo que toda la humanidad esté sometida al mismo monarca, porque es una forma de religión imperial. Entonces, la identificación está en el propio monarca, y si el monarca controla más territorios, tendrá la posibilidad de su modelo religioso ideológico situarse sobre esos territorios, pero no plantea una hermandad global, ténganlo en cuenta. Y eso es muy importante a la hora de entender las identidades religiosas, que no es lo mismo la identidad religiosa en el contexto de una religión universal que la identidad religiosa en el contexto de una religión imperial. En el contexto religioso en el contexto de una religión universal, los seres humanos que pueden llegar a ser, pues pueden llegar a ser entre ellos, todos ellos, hermanos, pueden compartir una especie de hermandad que proviene de estar todos bajo el paraguas de una misma religión universal. Eso no cumple en el caso de las religiones imperiales. En el caso de las religiones imperiales, hasta incluso en la posibilidad de que un solo monarca controlase la totalidad de la tierra, todos sus súbditos serían súbditos, no serían hermanos entre ellos, serían súbditos de un mismo monarca, pero no, entre comillas, hijos de un mismo padre, aunque fuera sobrenatural, como se puede plantear en el caso de una religión universal. O seguidores de un mismo modelo, como podría ser en religiones en las cuales no tienen un dios determinado, pero tienen otras figuras. Estoy pensando específicamente en el budismo, en que sigue un modelo en el que una de las joyas, de esas tres joyas que tiene el budismo, una de las joyas es Buda. Entonces ahí sí que hay esa conexión que puede convertir en hermanos a todos los que reconozcan a ese Buda como joya y al Dharma como joya también y al Sangha como joya. El Sangha como joya, ni más ni menos que la posibilidad de una hermandad universal. En este caso no es así. En este caso la relación sería de súbdito a monarca, ¿no? Pues sería un poco lo que veríamos, ¿no? Claro, el decir que es una moral, que es una ética, que es un sistema de gobierno es un falso problema desde el punto de vista de la clasificación que hemos planteado hasta este momento. Es un falso problema si lo analizamos desde la caracterización de una religión imperial. Es una religión del poder y del gobierno perfecto, que es característica de lo que es una religión imperial. ¿Cuáles son las bases? Bueno, aquí les propongo el libro que, si les interesa, en español es la introducción al confucianismo, que les puede resultar más sencilla de leer, puesto que está en nuestra misma lengua, y producto de un erudito que además es chino. No podemos decir que esto es una elucubración de occidentales como la que podría alguien imbuido de la idea de que solamente puede entender el confucianismo alguien que sea chino, pues podría plantear respecto de lo que yo les estoy contando aquí. En este caso, tienen ustedes a un conocedor del confucianismo que, a su vez, no es un occidental, es decir, que no es una mirada occidentalista a pesar de que la tienen ustedes publicada ahí en Cambridge University Press en inglés y traducción en español. No sé si la última edición ya es de Ediciones Akal, que fue quien se quedó con toda la colección esta en español, que en su día publicó Cambridge University Press, que abrió una sucursal en España para textos de Cambridge, pero en nuestra lengua, ¿no? Entonces, bueno, pues vean que es difícil encontrar un marchamo de
perfecto, en fin, de calidad editorial mayor que el que tiene esta editorial que les digo, la editorial Cambridge, ¿no? Por tanto, no solo es que es un profesor chino, chino de origen, sino que además está en esa prestigiosísima editorial. ¿Cuáles serían las bases del confucianismo? Pues la primera, que no lo ven como un producto moderno, no lo ven como algo nuevo en absoluto. Lo ven directamente como una transmisión y sistematización de una sabiduría antigua. Ellos no dicen que son más que los que intentan volver a una época del pasado mucho más perfecta que la que ellos estaban viviendo en ese momento, que están intentando recuperar un gobierno que existió en el pasado. Esa es la idea. Y esa forma de gobernar antigua que era una forma perfecta de gobierno. Entonces, esa es la idea. Que evidentemente hay un momento y un horizonte que es el de Confucio, este personaje que evidentemente tuvo una acción en vida que llevó a que muchos lo estimasen como un gran maestro y un personaje que estaba poniendo las bases de ese volver a un régimen, a un gobierno perfecto antiguo. Las fechas ya ven que la del nacimiento se piensa en el entorno del 552 y la muerte 479. Si pensamos a la occidental, piensen qué momento es el 479, pues final de las guerras médicas, es ese momento, el final del arcaísmo y el comienzo del clasicismo en el mundo griego. Es decir, ese es el momento de Confucio. Se convierte en sistema oficial en el siglo II con el emperador Wu Di, cuyo reinado es del 140 al 87. En este momento se consolida, así como en la época de Confucio, a Confucio no le hicieron, según se cuentan ellos mismos, le hicieron muy poco caso. Era un mundo caótico en que alguien con esa sabiduría y esa manera de pensar las cosas no era suficientemente valorado, pero en el siglo II, pues gracias a esta acción imperial, gracias a este emperador, se reconoce la valía de este camino para producir un gobierno perfecto. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que solemos tender a pensar las religiones como inmutables y en absoluto es inmutable. Lo que no tenemos ni tiempo ni por mi parte, la suficiente capacidad como para evidenciar las transformaciones que se han producido a lo largo de los distintos momentos, distintos emperadores y distintas dinastías, pero hay que tener en cuenta que es un sistema dinámico y un sistema que se ha adaptado a transformaciones y cambios. Hasta hoy, incluso, se ha adaptado al final del imperio, al final del gran imperio chino, al 1912, pero se ha adaptado también y hay quizá una vuelta del confucianismo y una vuelta de la reivindicación de sus valores, teniendo en cuenta que los valores del confucianismo son la estabilidad, son el gobierno, un gobierno que lo que busca es el orden. Pues si analizan un poco el mundo chino y los gobernantes actuales, pues verán que están cerca de este tipo de ideales. Y, por tanto, hay algunos estudios, bueno, el propio Yao tiene el capítulo 5 de su libro en que se centra en la cuestión de la relevancia moderna del confucianismo y nos puede servir para pensar incluso hasta el hoy, ¿no? ¿Qué características tiene el confucianismo? En breve, pues que es un sistema letrado, liderado por los que ostentan el saber. El saber es la clave, el conocer, las letras también, es decir, la erudición. Es un sistema en que los eruditos eran la cabeza o son la cabeza.
Es un sistema que busca el equilibrio, por tanto, es un sistema de moral colectiva o ética colectiva, si quieren llamarlo, ¿no? Y la finalidad última es la perfección en el gobierno. La finalidad última es conseguir un gobierno perfecto, un gobierno en que el orden sea la clave y la caracterización plena. Empezamos con el sistema letrado. Es un sistema que se basa en libros. Tenemos aquí los dos grandes bloques de libros. Unos son claramente producidos por o asociados a Confucio o sus discípulos posteriores, que son los llamados 4 libros, los que tienen en la segunda parte. Pero luego están los 5 o 6 clásicos, los llamados 5 o 6 clásicos. ¿Por qué 5? ¿Por qué 6? Pues porque el sexto clásico, que es el Yue Jing o Yue Jing, el libro de la música, no pudo ser recuperado después de esa quema tremenda de libros de la cual les hablé hace un momento y que se produjo en el año 213 antes de la era, ordenada por el gran emperador unificador de China, el gran emperador de la dinastía Qing o Qing, bueno, pues llamado Qin Shi Huangdi o Qin Shi Huangdi, el primer soberano augusto de la dinastía Qing o Qing, y él, bueno, en su nombre común, el príncipe Zheng de Qing, que reinó entre el 221 y el 210. Y entonces en el 213, 3 años antes de morir, transformó completamente el sistema de escritura y el sistema quiso crear un mundo, en realidad una especie de mundo nuevo, y quemar todo lo antiguo. En eso se parece un poco a la revolución cultural de Mao, ¿no? Acabar con lo antiguo y acabar con el sistema antiguo de escritura, etcétera, ¿no? Entonces, en esa vicisitud desapareció el libro de la música, pero se mantuvieron los otros libros, el llamado, lo que nosotros llamamos I Ching, el Yi Jing, el libro de las mutaciones o libro de los cambios, que ahora lo veremos, el libro de las odas, el Shi Jing, el libro de la historia, el Su Xing, el libro de los ritos, el Li Xi, y un libro de tipo más o menos histórico, que es los anales de primaveras y otoños, que es el periodo ese llamado primaveras y otoños, que es un periodo de desgobierno, en cierto modo, según el punto de vista. Y entonces, ¿qué ocurrió? Como desapareció el libro de la música, se pergeñó otro, que es el rito de los Shu, que es el Shu Li, que en cierto modo pues permite que se mantengan esos 6 clásicos, pero en realidad los auténticos, digamos, de antes de esta purga y de antes de la acción confuciana de replanteamiento, pues son esos 5 que han sobrevivido. Sobre todas estas tradiciones que hay en estos 5 es sobre los que se produjo toda esa acción de bemerización por parte de los eruditos confucianos, que tuvieron que hacerla porque tuvieron que recuperar los libros que habían sido quemados. Parece ser que, bueno, por lo que se cuenta, con una capacidad tan extraordinaria de hacer cumplir esa acción de quema, que sobrevivieron tan pocos que, pues en un caso, desapareció uno de ellos, ¿no? Bueno, pues por una parte los 5 o 6 clásicos, y luego tenemos los 4 libros. Los 4 libros que son Ta Sui, el gran aprendizaje, la doctrina del medio, que aquí nos da un poco una idea de el equilibrio que busca el confucianismo, las analectas de Confucio, que son las palabras que se asocian o se dicen que Confucio dijo tal o cual cosa, y el libro de uno de los discípulos confucianos fundamentales, que fue Menzu o Mencio, lo mismo que se dice Confucio, Confucius, Mencius, un gran erudito, 371 quizá, 289 quizá. ¿Dónde los tenemos en español? Por si los quieren leer, los libros confucianos.
En esto que tienen ustedes aquí, la traducción de Joaquín Pérez Arroyo, los 4 libros, que son estos que están ustedes viendo aquí, los 4 libros. Bien, pues vamos a pasar a, si les parece, el I Ching. Vamos a usarlo como camino en nuestro trabajo. El I Ching para ver de qué va esto. Libro de las mutaciones. Libro de las mutaciones o libro de los cambios. Un libro de sabiduría. Un libro sapiencial. Pero también un libro adivinatorio. Aunque algunos de los que han incluso hasta traducido el I Ching no estén de acuerdo con que sea un libro adivinatorio en su origen. Por ejemplo, es lo que ocurre con uno de los traductores, el padre Carmelo Elorduy, que directamente, le voy a enseñar, el padre Carmelo Elorduy, que directamente, esta es su traducción, la traducción del libro de los cambios, del I Ching, en Editora Nacional. Él tenía, Carmelo Elorduy conocía perfectamente la lengua china, había sido misionero en China y a él le debemos algunas de las traducciones de textos del de este texto específicamente y de textos del taoísmo. Debemos la traducción del libro del Tao también una de las traducciones a Carmelo Elorduy. Entonces, Carmelo Elorduy que dice que la parte adivinatoria de este libro es una degeneración posterior y por tanto lo que hace es que lo quita, no acepta esa parte. Y para él es sencillamente un libro de sabiduría, un libro sapiencial. Y lo que hay detrás son reglas para la acción, el comportamiento, reglas morales, lo que hay detrás de esto. Bajo ningún concepto, un libro de adivinación. Que si se usó para la adivinación, según su punto de vista, es una forma torcida de empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una traducción. Traducción, como ven, directa, que es lo que debemos de esperar de una traducción, que no sea indirecta. Debemos de esperar de una traducción que sea directa, es decir, que la persona que traduce del chino al español sepa chino y sepa español. No como ocurre con esta otra traducción, que es una traducción que sí que lo incluye como libro adivinatorio, es decir, que incluye comparen el tamaño. Claro, esto tiene muchísimo más texto. No solo que la letra sea más grande, que no lo es, sino que tiene muchísimo más texto. Este I Ching, el I Ching, libro de las mutaciones, versión del chino al alemán con comentarios por Richard Wilhelm, un sinólogo muy famoso, traducción al español con presentación y notas por D.J. Fogelman. Nos interesa también muy principalmente los prólogos que tienen. Un prólogo de Carl Gustav Jung, es decir, el padre de la psicología de las profundidades y del propio Richard Wilhelm. Y bueno, incluye también un poema para una versión del I Ching de Jorge Luis Borges, porque Borges utilizaba otra forma de escribir estos libros, I Ching con K. A veces nos lo encontramos Tao Te Ching, a lo mejor le sonará. El Dao de Jing a veces aparece como Tao Te Ching o en Wade Giles. Bueno, no les insisto más, pero son formas distintas de hablar de lo mismo. Entonces, bueno, pues ¿qué problema tiene esto? Que quienes han traducido al español no saben chino, saben alemán. Y el que tradujo al alemán sí sabía chino, que era un gran sinólogo. Ahora hablaremos un poco más de este asunto. Otra traducción del I Ching. Esta que tenemos, ¿quién la hace? Bueno, luego lo vemos con más detalle, ¿no? Pero esta directamente se llama I Ching, el clásico oráculo chino.
Primera versión completa con concordancia por Rudolf Ritzema y Stephen Karcher. ¿Qué tenemos aquí? Pues una traducción, también vean que lo incluye todo, una traducción que intenta emplear el texto para una finalidad específica, que es la curación. La adivinación con finalidades de curación en el contexto de técnicas psicológicas que se asocian a las terapias junguianas, las terapias en relación con la psicología de las profundidades y los arquetipos, etcétera. Entonces, bueno, pues ahora verán cómo se construyen las distintas traducciones de un mismo texto y cómo un mismo texto pues viaja por caminos distintos, en algunos casos extremadamente ajenos. Las traducciones son extremadamente ajenas. Esta traducción tiene otra vez el mismo problema que la anterior, y es que es una traducción al alemán y del alemán, bueno, creo que sí que es al alemán, y del alemán al español. O si no es al alemán, es al inglés, pero yo creo que es el Endbooks. Es una traducción al inglés y del inglés al español, por tanto, intermediada. Y tienen ustedes otra opción, y esta es directa también, en la editorial Atalanta, con una traducción del I Ching. Esta es la más reciente de todas ellas, es del 2006, el libro de los cambios, con el comentario de Wang Bi, la traducción de Jordi Vila, con prólogo y notas de Bert Galvany. Otra traducción más. Vamos a jugar con estos cuatro mundos que tenemos para introducirnos en el I Ching, y podemos plantearnos también lo siguiente, y es el problema al que nos estamos enfrentando, del cual hablaremos más adelante en otra asignatura, que es la de metodología. En la asignatura de metodología se enfrentarán con el Tao Te Ching, con la traducción del libro del Tao. Entonces, bueno, pues les puede servir esto también para pensar, esto que vamos a hablar ahora, para pensar lo otro. Las traducciones, estamos sometidos a la acción de traducción si queremos hacer comparación, si queremos poder utilizar un texto como estos en un contexto mayor, que en el caso de hacer historia de las religiones o ciencias de las religiones desde un modo de comparación, nos resulta fundamental a la hora de pensar los procesos de adivinación. Pensar la adivinación nos requiere que utilicemos estos elementos, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a echar mano? A introducirnos en este libro de sabiduría. Pues ni más ni menos que de Confucio. Confucio, las analectas, recuerden que son los dichos, las palabras de Confucio. Analectas 7.16, Confucio dijo, así las analectas funcionan así, es como un recuerdo de lo que dijo Confucio, que evidentemente lo diría o no lo diría, quién lo sabe, porque las analectas fueron recopiladas mucho tiempo después quiere decir siglos después. Confucio dijo: si me dieran más años de vida, dedicaría 50 de ellos al estudio del I Ching, y así no llegaría a tener grandes faltas. Es decir, que el propio Confucio está reconociendo que el I Ching le va a permitir, el utilizar el I Ching le va a permitir no errar, es decir, tomar las decisiones adecuadas. Bien, pues, siguiente paso, ¿cómo funciona el I Ching? Pues el I Ching funciona, digamos que es el elemento base para pensar. Es un método de adivinación, pero claro, es un método sofisticado de adivinación. No es, aunque se basa en un contexto binario, que es un sí o un no, se basa en ese contexto binario. Un sí o un no, que es lo que tienen en el centro. Yin, yang, oscuridad, claridad. Y esta característica que en lo oscuro siempre hay claridad y en la claridad siempre hay oscuridad. Pero claro, nosotros podemos
intentar realizar una acción adivinatoria y utilizar lo siguiente, una moneda al aire. Si sale cara, hago esto, si sale cruz, hago esto otro. Claro, el I Ching es un poco más sutil que esto, aunque utiliza, la base es esa. La base es las líneas quebradas, estas que tienen un agujero en medio, vamos, una porción en medio, o las líneas completas, quebradas o plenas. Quebradas sería en fin, quebradas corresponde al yin y completas corresponde al yang, que tiene que ver con los modelos chinos de pensar estas cosas, ¿no? Entonces, la primera idea en el I Ching es esa, que hay que combinar líneas quebradas con líneas completas. Y las posibilidades, y esto es pura matemática sin más ni más de combinatorias, las combinatorias que hay de dos elementos, quebrado y completo, o si quieren 1-0, porque es un modelo binario, 1-0, el 0 sería yang y el 1 sería yin, porque yin, desde ese punto de vista, es una transformación, es un paso de transformación. 0, o sea, vacío, podríamos plantearlo así, 0 sería el estado yang, 1, es decir, cambio, sería el estado yin, pero ya ahí hay un cambio, es el primer cambio. Y todo esto es una combinatoria de cambios, ¿no? Entonces, lo que se hace es utilizar lo que se construyen trigramas, que es lo que tienen ustedes ahí, 3, y las posibilidades de combinar 3 elementos que sean o 0 o 1, en este caso línea quebrada o línea continua, da 8 trigramas, 8 posibilidades, que son las que tienen ustedes aquí. 8 posibilidades que hay que conectarlas con la idea del pensamiento chino. En la idea del pensamiento chino está la línea completa, es yang, la línea quebrada es yin, 3 líneas completas son el completo yang, 3 líneas quebradas son el completo yin. Si esto lo asociamos, porque es un contexto de asociaciones, lo que se hace, es decir, esto ya hemos pasado de lo binario y lo que podría ser matemático a incluirles un significado, y ese significado pues es evidentemente imaginario, si quieren llamarlo así, o arbitrario, también lo pueden entender de esa manera. Hay una arbitrariedad, pero quizá en el contexto del pensamiento chino, en estos dos elementos que les he puesto, hay una menor arbitrariedad, porque para el pensamiento chino, el yang absoluto es el cielo. El cielo es el yang absoluto. Luego veremos que es el antepasado de los emperadores. Los emperadores, el título imperial más antiguo es Tianzi, hijo del cielo. Entonces, el cielo es el absoluto yang. Como al yang está subordinado el yin, pues el completo yang es el cielo. ¿Y qué es el completo yin? Pues en el pensamiento chino, por lo menos a partir de cierto momento, y podemos plantearlo milenariamente, es la tierra. Entonces, el de arriba, el 1, es Qian, el cielo, que corresponde a lo creativo y que corresponde en el modelo familiar a la figura del padre. Por tanto, nos puede servir también a la hora de hacer un oráculo, cuando aparece cielo, puede, si lo que queremos es verlo en un contexto familiar, entenderlo como padre. Y luego, claro, cielo y kun, tierra, lo receptivo y la madre, pues nos podemos pensar incluso en su carácter casi evidente. Bueno, podríamos pensarlo así de esa manera. Pero luego las otras combinatorias, las otras 6 combinatorias ya no son tan evidentes. La combinación de 2 elementos yang abajo y un elemento yin arriba, que en cierto modo es extraño. Es extraño. Digamos que lo
lo correcto, lo coherente es que el yang esté arriba y el yin esté abajo. Pero en este caso tenemos dos yang abajo y un yin arriba. El lago, lo sereno, la tercera hija dentro de la familia. El 3, kan, el agua, lo abismal. Yin abajo, yang en medio, yin arriba. El agua, el abismo, el hijo segundo. Chen, el trueno. ¿Qué es? El trueno, yin arriba, yang abajo. Lo móvil, lo que se mueve, el primer hijo. Tierra ya lo hemos visto. El 6, que es la montaña. La montaña, vean que hasta hace casi una forma de montaña. Claro, tengan en cuenta que son bases de lo que luego son ideogramas también, ¿no? Entonces es como la base de una montaña. La montaña, la quietud, el tercer hijo. El 7, con el yin en medio entre dos yang, el fuego, lo luminoso, la segunda hija. Y el 8, que es el viento. Yang, yang, yin abajo, el viento, la primera hija, Sun. ¿Cómo se construye el I Ching? Por medio de la combinación de dos trigramas que nos producen un hexagrama. Es decir, que y aquí ya pues tenemos 64 posibilidades que no podemos entrar en detalle de cada una de esas 64 posibilidades, pero bueno, las tienen aquí las distintas posibilidades de hexagramas en que sencillamente el de arriba del todo, 6 líneas, lo mismo que 3 líneas eran el cielo, 6 líneas, continuas son otra vez el cielo, Chien de nuevo. Y las 6 líneas quebradas eran la tierra. Así funciona, tiene un sistema lógico. Y entre medias todas esas combinatorias más, digamos que imaginarias, que van produciendo distintos oráculos. Porque se hace la consulta se hace normalmente con tallos de milenrama, se va cortando según un procedimiento los tallos de milenrama y al final te sale un hexagrama, aunque también se puede hacer tirando monedas, con la idea de que las monedas, la cara, bueno, porque las monedas chinas tienen una parte escrita y una parte sin escribir. La parte sin escribir sería el equivalente al 0, el yang, y la parte escrita sería el equivalente al 1, el yin. Entonces podemos jugar con la cara y la cruz en esos contextos para darle un valor yang o un valor yin a cada una de las partes. Se hacen las tiradas y salen una serie de asuntos. ¿Qué asuntos nos pueden salir? Pues, por ejemplo, este que les he escogido aquí. Nos puede salir este que se llama Huang o Wang. Arriba, Sun, lo suave, el viento. Abajo, Kun, lo receptivo, la tierra. 6 yin, 2 yang, perfectamente coherentes, si se dan cuenta desde el punto de vista de lo que sería el yang arriba, yin abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué produce este hexagrama? Que dice, voy a utilizar, lo que vamos a leer ahora es la versión al alemán de Richard Wilhelm, esta que les he enseñado antes, que tenía un prólogo de Carl Gustav Jung, la contemplación. Pero fíjense cómo es el ideograma de la contemplación. Esta es una característica de la escritura china que a la gente le fascina, ¿no? Y es que te mira. El ideograma, en toda esa complejidad que hay, encontramos dos ojos, porque es la contemplación, la vista. Entonces, el dictamen, la contemplación. ¿Qué dice? Se ha cumplido la ablución, pero aún no la ofrenda. Pleno de confianza levantan la mirada hacia él. El viento planea sobre la tierra, la imagen de la contemplación. Así los antiguos reyes visitaban las regiones del mundo y contemplaban al pueblo y brindaban enseñanza. Esto es lo que dice. Y luego vienen las explicaciones, pero esta es lo que te sale, el dictamen. Luego, claro, dependiendo de los elementos que aparezcan, yin joven, yang joven, que tiene que ver con cómo se
en los tallos de Milenrama, cómo se construyen esos tallos, te pueden, la forma, a partir de esos tallos, te puede dar una posición fuerte. Las posiciones fuertes son cuando es más fuerte el yin, es decir, es más fuerte el yin o es más fuerte el yang. Ahí te da un oráculo suplementario. Pero en principio este es lo que te sale. Es decir, tú solicitas un oráculo y te dice eso. Se ha cumplido la ablución, pero aún no la ofrenda. Pleno de confianza, levantan la mirada hacia él. El viento planea sobre la tierra, la imagen de la contemplación. Así los antiguos reyes visitaban las regiones del mundo, contemplaban al pueblo y brindaban enseñanza. Vamos a ver, no me digan que esto no es una acción ritual. Por mucho que me digan, esto es religión pura. Está hablando de la ablución, que es la limpieza ritual, seguido de la ofrenda que se va a hacer. Entonces, y ese momento entre la ablución en que el oficiante tiene está puro, limpio ritualmente para realizar la ofrenda, ese momento es un momento de plena contemplación, ¿no? Y bueno, esta es una de las versiones. Les doy otra versión. Esta otra versión es en la que les dije que eran los de la línea junguiana, ¿no? ¿Y qué nos plantea? Contemplación. Bueno, lo primero que hacen aquí es, en vez de subordinar y ponernos elementos de conexión para que entendamos las cosas, pues directamente nos plantean las palabras sencillas, sencillamente la palabra que representa el ideograma que ahí se refleja en el texto chino. No hacen nada entre medias, es decir, no conectan. Pero claro, el no conectar, no poner conectores, que son muy necesarios en nuestra lengua, pues hace que estas cosas sean muy extrañas. Muy extrañas, pero también muy esotéricas. Eso es un elemento interesante para la utilidad de el uso que hacen algunos de esta traducción. Por eso las traducciones hay que ver los contextos en los cuales se hacen. Miren cómo dice: contemplación, abluciones y también no adorar, poseer conformidad como una presencia. Y te explica luego: contemplar, ver, observar, ver desde lejos, mirar con atención. También un monasterio, un observatorio, visión en un cristal, adivinar por medio del líquido de una taza. El ideograma, ver y ave acuática, observar a través del aire o del agua, abluciones, Qam, lavarse las manos antes del acto sacramental, higiene personal, un aguamanil, y también une y contrasta dos términos, no, pu, negativa simple, adorar, chien, honrar a los dioses y antepasados, hacer sacrificios, recomendarse o presentarse uno mismo, el ideograma, conducir animales a pasturas verdes, poseer conformidad, yufu, lo interior y lo exterior están en armonía, se ha obtenido la confianza de los espíritus, sincero, veraz, adecuado para iniciar la acción, como tal como, similar a, porte, presencia y un noble a postura, prestigio, dignidad, imponente, altanero, presumido, literalmente una cabeza grande. Entonces, no sé si se dan cuenta cómo pueden ser tan diferentes dos traducciones y tan chocantes, ¿no? En cierto modo, una y otra, porque una está pensada para, la última que les estoy leyendo, para una meditación diferente, para un uso diferente, ¿no? La tercera versión es la de Carmelo Lorduy: mirar, admirar, Quan, miran al sacrificador. Lavadas las manos, no hace el ofrecimiento. Entre tanto, la devoción de los asistentes está suspensa mirando arriba, al sacrificador o sacrificadores. El viento recorre la superficie de la tierra. Los antiguos emperadores, a su imitación, inspeccionaban las diversas regiones, veían a las gentes del pueblo, les impartían sus enseñanzas. Y por último, pues les he puesto una cuarta: contemplar, que es la de Vilá y Galvany. Contemplar, se ha completado las abluciones, pero todavía no se han hecho las ofrendas. Se muestra sinceridad y apariencia solemne. El viento sopla sobre la tierra, tiempo de contemplar. Del mismo modo, los reyes realizaban viajes de inspección en todas las direcciones y, al contemplar así las necesidades de su pueblo, establecieron sus doctrinas. Bien, pues ahí ven cómo el mismo libro se traduce de maneras distintas
y se plantean elementos diferentes, ¿no? Realmente. Aún más diferente, quizá, es lo último que quería que ustedes vieran antes de volver al confucianismo, que es que alguien como Carl Gustav Jung utilizaba para tomar decisiones importantes este libro. Entonces entramos en el uso actual, en el mundo global en el que nos movemos, el uso de este tipo de libro, que es lo que ha llevado a que haya les pueda yo enseñar cuatro ediciones en español, 2 traducciones directas y 2 traducciones indirectas. Es decir, es un producto editorial de interés y uso, ¿no? Entonces voy a citarles al prólogo de Carl Gustav Jung, en que explica por qué utiliza la base que le lleva a utilizar el I Ching, y dice: este supuesto implica cierto curioso principio al que he denominado sincronicidad, que es un supuesto fundamental en la nueva era y en las nuevas espiritualidades. Sincronicidad, un concepto que configura un punto de vista opuesto al de la causalidad. Dado que esta última es una verdad meramente estadística y no absoluta, la causa-efecto, según él, dice que es meramente estadística y no absoluta, constituye una suerte de hipótesis de trabajo acerca de la forma en que los hechos se desarrollan uno a partir del otro, en tanto que la sincronicidad considera que la coincidencia de los hechos en el espacio y en el tiempo significa algo más que un mero azar, vale decir, una peculiar interdependencia de hechos objetivos, tanto entre sí como entre ellos y los estados subjetivos psíquicos del observador o los observadores. Es decir, que el termino de leer, en el I Ching, el único criterio de validez de la sincronicidad es la opinión del observador, según la cual el texto del hexagrama equivale a un fiel de su estado psíquico. Por supuesto, la argumentación que acabo de exponer jamás halló cabida en una mente china. Por el contrario, conforme a la antigua tradición, se trata de agentes espirituales, Shen, dioses, si quieren llamarlo así, que actuando de modo misterioso hacen que los tallos de Milner Rama den una respuesta significativa. No sé si se dan cuenta la resignificación que se ha hecho por parte de alguien como Carl Gustav Jung de este asunto, y que le lleva a que le resultase operativo utilizar el I Ching a la hora de tomar una decisión u otra. Bueno, pues ya han visto lo que es un libro de estos. También les he escogido un hexagrama específico, pero hay 4, hay algunos que quizás sean menos claramente religiosos que este, pero nos puede servir, ¿no? Entonces, damos el siguiente paso. Entramos después de esta inmersión un poco en las palabras del I Ching y en la extrañeza que hay detrás del propio I Ching, a plantear en qué consiste el confucianismo. Bueno, el confucianismo tiene 4 conceptos clave, y conocer adecuadamente la relación entre unos y otros es la sabiduría, pero a su vez también es el correcto comportamiento, saber cuál es tu correcto comportamiento, la combinación de estos 4 conceptos clave. Entonces, los eruditos confucianos que se enfrentaban a los exámenes imperiales que podían determinar si los hacías adecuadamente, es decir, si tu conocimiento de los libros confucianos estaba adecuadamente inserto en tu forma de vida y eras capaz de resolver los casos que te planteaban de un modo adecuado, te podían llevar de simple estudiante a el máximo, que era pues el primer ministro o a escalar puestos en la administración china por medio de esto. ¿Por qué? Pues porque los conceptos clave se interconectan y producen un modelo activo, digamos, un modelo contextual de relación con la vida, con los demás seres humanos y también con
estas jerarquías que se construyen, que ya han visto, bueno, ya se estarán dando cuenta que hay una jerarquía implícita en Yang-Yin, que, por ejemplo, en esto que estamos nosotros analizando, que es el papel del emperador, el emperador es Yang, es lo más Yang que se puede ser en la sociedad humana. Incluso, bueno, es el verdadero ser humano, el verdadero humano Yang. Todo lo que hay por debajo es Yin respecto del Yang, que es el emperador. Entonces, ahí hay unas relaciones de subordinación. ¿Cómo se construyen esas relaciones de subordinación? Pues por medio de esta combinatoria de Li. ¿Li qué es? Ese es uno de los problemas de traducir el chino, porque los ideogramas chinos, depende del contexto, se entienden de maneras distintas. Si el contexto es un contexto de medicina, una palabra que en el contexto religioso se podría traducir de una manera, se traduce de otra. Si el contexto es militar, se traduce de otra manera. Y algunas veces ciertos libros pueden ser leídos como si fueran libros de guerra o como si fueran libros de otra cosa, de religión, por ejemplo, ¿no? Entonces nos encontramos con ese asunto de que un ideograma dice muchas cosas. Li son los ritos, o sea, religión, las ceremonias, pero también la etiqueta, las formas, la moralidad, la corrección en el comportamiento, el saber estar, el tener buena educación. Todo eso es Li. Tiene que ver el rito, la ceremonia con la etiqueta, la buena educación y el saber estar. Saber estar cada uno en su lugar. Mezclado con Ren o Yen, la benevolencia, la humanidad, la virtud de amar a todos los seres humanos de modo general, que es el ámbito externo a la familia, la benevolencia, la bonomía, si quieren. Pero en el ámbito interno a la familia está Xiao, que es un elemento clave, que es la piedad filial, que corresponde principalmente al ámbito de la familia, pero como en última instancia el ámbito de la familia puede permear completamente, pues hay unas formas de entender la piedad filial que pueden mirarse de maneras... Bueno, les voy a introducir el siguiente, que es I, el sentido del deber, la rectitud, la justicia y los buenos principios. Entonces, esa mezcla de unos y otros conforman las relaciones que se pueden producir, atemperando unos los efectos, atemperando unos las consecuencias de los otros. Claro, pero ¿qué se producen ahí? Pues relaciones que pueden ser adversativas, y ahí es donde está el pensamiento confuciano determinando cuál es el comportamiento correcto. ¿Qué es un comportamiento correcto? Que es la corrección en las formas de comportamiento, que es ver la vida como un rito, que es lo que les decía al principio, ver la vida como un rito. Entonces, combinan todos estos elementos. Li, que veíamos, es un código de conducta. Si lo atempera, la piedad filial, y que lleva a que, lo que veíamos antes, el hijo ha de respetar al padre y el súbdito al emperador. Y frente a Li, construye relaciones dinámicas, incluso relaciones conflictivas. Si sabes que tu padre quiere hacer algo en contra del emperador, ¿qué decisión tomarás? ¿Sacrificarás a tu padre? Es decir, te enfrentarás a Xiao por I, que también a su vez es por Li. Pues si eso lo preguntasen en un examen imperial, evidentemente quizá los que tendrían mejor calificación, si lo explican adecuadamente, si explican las razones adecuadamente, serían los que dirían sacrificaría a mi padre. Entonces, bueno, no sé si se dan cuenta, ¿no? Y Xiao, ¿qué hace? ¿No? Pues articula el modelo de entender las relaciones sociales calcadas de las parentales en esta ordenación entre posición fuerte, yang, posición débil, yin. Entonces aquí ven ustedes la relación yin-yang
el hijo respecto del padre, el hijo es yin respecto del padre, yang, la mujer es yin respecto del marido, que es yang, el joven es yin respecto del anciano, que es yang, el súbdito es yin respecto del emperador, que es yang, pero el emperador es yin respecto del cielo, que es yang, porque es hijo del cielo, en esa titulación que les he planteado antes. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? El cielo es la clave, el cielo es el absoluto yang, y el cielo es quien determina, por ejemplo, que un emperador pueda ser derrocado. El mandato del cielo puede llevar a un emperador a ser derrocado. No sé si se dan cuenta cómo esta construcción tan dinámica producida por el pensamiento confuciano también era una protección respecto del poder sin límites que podía tener el emperador en este modelo, puesto que, claro, está por encima de todo este asunto, ¿no? El emperador es la base de la religión oficial, es el ser humano, el verdadero ser humano. Incluso podríamos decir que es el auténtico y único ser humano, si quieren plantearlo así, en una tripartición en que tenemos que pensar este mundo cósmico con el cielo, el ser humano, el hombre, el ser humano, y la tierra. Cielo, hombre, tierra. Y el verdadero hombre, el emperador. Y los demás, súbditos de ese verdadero hombre. No sé si se dan cuenta que no han convertido al emperador en un dios, pero lo que han hecho es que han rebajado el carácter humano de sus súbditos. Y viene a ser exactamente lo mismo, ¿no? No lo han hecho un Dios, aunque sí un hijo del cielo, siendo el cielo el equivalente a una potencia sobrenatural, ¿no? Eso sería. ¿Quién es entonces el emperador? El intermediario supremo. Es el intermediario de todo lo que tiene que ver con sus súbditos. Es el centro del mundo. Entonces, el trono se sitúa, por ejemplo, en las construcciones en las cuales se entroniza, se sienta el emperador en un gran trono, pues en lo alto de ese trono hay un techo celeste, y ese techo celeste tiene en el punto central de ese techo celeste, que está justo debajo de donde se sitúa el emperador, está la estrella polar. El emperador es el eje perfecto en torno al cual gira todo, como el cielo gira en el hemisferio norte en torno a la estrella polar. Entonces, esa posición polar del emperador, porque es el eje que permite que a su alrededor se genere el orden, ¿no? Esa sería la idea. Y entonces, ¿qué es? Pues es el sacerdote supremo. En sus manos está el poder, por ejemplo, de negar o aceptar nuevos dioses y nuevos ritos, ayudado por su ministerio de los ritos. El ministerio de los ritos, ¿qué es el ministerio de los ritos? Es el ministerio también de la etiqueta, del comportamiento correcto. Si se dan cuenta la fuerza que hay detrás de esas palabras, ¿no? No puede negar a sus antepasados imperiales, al cielo y a la tierra, no les puede negar la divinidad, pero puede crear nuevos dioses o negar, si fallan algunos dioses, pues negarles su estatuto de tales, ¿no? ¿Dónde están los límites? Bueno, en principio no tendría que tener límites, es decir, tendría que ser un soberano absolutamente incontrolable, pero hay dos límites al soberano, que se resumen en que tiene que ajustarse al Tao, es decir, tiene que ajustarse su acción, tiene que ajustarse a la armonía del universo, al orden cósmico, al orden, al Tao. Entonces, un emperador tiene que seguir el camino del orden. Y si no se ajusta, pues puede ser derrocado. Si no sigue el mandato del cielo, ahí lo ven en el Tianmin o Tianmin, puede ser derrocado. El mandato del cielo se fortalece por la virtud y por tanto es lícito derrocar a un emperador que no siga el mandato del cielo. ¿Esto qué es? Pues una defensa del sistema frente a la arbitrariedad del poder tiránico. Pero claro,
también es un recurso para el cambio político propiciado por el más fuerte. Es decir, que ahí hay un juego en el cual, por eso les decía que es muy contextual estas relaciones. Cabe la posibilidad de que si un emperador es derrocado por otro por la fuerza, y ese derrocamiento es visto como aceptable por los eruditos confucianos que están en el entorno del poder, y ya se encargará el nuevo emperador de conseguir que lo estén, los que le apoyen, pues cabe la posibilidad de emplear este recurso para justificar un cambio de dinastía. Por eso, en el Imperio Chino, a pesar de todo esto, hay esa posibilidad de cambios de dinastía que, por ejemplo, no hay en el caso del Imperio Japonés. Entonces, bueno, y el otro recurso es la adivinación. Los rituales de adivinación son una forma, en estos contextos que estamos viendo, de mitigar la fuerza de las decisiones de un emperador. ¿Por qué? Pues porque antes de tomar decisiones, los adivinos pueden determinar los caminos hacia los cuales vaya la decisión imperial. Por tanto, es uno más de las defensas frente a la arbitrariedad del poder tiránico. Bueno, hemos visto el papel fundamental que tiene el rey, que tiene el emperador en todo este sistema. Luego, en la religión oficial hay toda una serie de seres divinos, ¿no? Los antepasados imperiales, el cielo y la tierra, esto ya lo hemos visto. Los ancestros imperiales, que son los espíritus de los antepasados imperiales, los emperadores legítimos que protegen la dinastía, y por tanto es fundamental las tumbas de los emperadores legítimos. Y de ahí la importancia de esas tumbas, como la que se encontró, que ha dejado asombrado al mundo, ¿no? La tumba del primer emperador de la dinastía Qing, ¿no? Con esas riquezas, pero había esas tumbas por todas partes, y esas tumbas protegían, entre otras cosas, porque se hacían según técnicas no sé si quieren llamar, bueno, en chino se dice Feng Shui, ¿no? Que es la adaptación a las combinatorias de los mejores lugares en los que se produce del modo más armónico la relación entre la tierra, el cielo, la montaña, el agua, etcétera, el viento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues luego tenemos toda una serie de dioses que podríamos llamar territoriales y burocráticos dentro de este mundo. El She, el dios tutelar del territorio chino, los dioses de los muros y los fosos, que son como una especie de teología sobrenatural. Luego hay héroes culturales o dioses que fueron seres humanos y que fueron pensados como dioses, como el primer agricultor, Hien Nung, o Confucio, que se le dio culto estatal desde el año 59, y había templos a Confucio, y los estudiantes iban a los templos a Confucio. Todavía en Corea hay templos a Confucio, y los estudiantes antes de los exámenes van a que Confucio, visto como un dios, propicie su buen estado, su buen examen, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues una religión de lo útil. También, bueno, pues el dios del grano, el primer, como les decía, el primer agricultor, el primer herrero, en fin, toda una serie de seres que simbolizan dioses a los cuales se da culto y que simbolizan, pues, asuntos útiles, ¿no? ¿Y cómo son los ritos? Pues les voy a plantear algunos y que resultan, pues, particularmente interesantes desde el punto de vista de una religión como es esta, una religión de la agricultura. Es una religión del poder, pero basada en la agricultura, claro, es una religión agrícola. Y un elemento fundamental desde estos sacerdotes astrónomos que encontramos con el surgimiento de la agricultura es el propio calendario, la construcción del calendario, es decir, la promulgación del tiempo, el tiempo calendárico como el tiempo que se crea, y lo crea el propio emperador, lo promulga el emperador, siguiendo las directrices de la comisión de astrólogos y otros funcionarios, determina cuándo empieza el año, cuándo se tienen que hacer las distintas fiestas. ¿Cuándo empieza el año? El comienzo del año es en el solsticio de invierno,
y son las grandes ceremonias del solsticio de invierno. Las grandes ceremonias del solsticio de invierno en que el emperador tiene que ascender al templo del cielo. O sea, estamos en invierno donde la noche es mucho más larga que el día. Teóricamente es el reinado del yin, yin como oscuridad frente a yang como luz o claridad. Pero el templo del cielo y las grandes ceremonias se hacen en el solsticio de invierno. Solsticio de invierno dedicada ¿a quién? Al principio yang. Porque es muy característico del pensamiento chino. Cuanto más potentemente manifiesto es una cosa, más potentemente concentrado está el otro poder. Cuanto más potentemente manifiesto pueda ser yin, la oscuridad, más potentemente concentrada está yang, que es la claridad. Entonces funciona de esa manera. Las fiestas del solsticio de invierno están dedicadas al principio yang y al cielo, las fiestas del solsticio de verano están dedicadas al principio yin y a la tierra, aunque manifiestamente en el solsticio de verano la luz sea la que arrase y la noche sea mínima, justamente en ese es el punto solsticial, es justamente en el caso del verano, justamente cuando la noche es más pequeña, pero se dedica al norte, bueno, perdón, a la tierra y al norte, que lo ven un poco al revés que la caracterización en el mapa, el sur corresponde al yang y el norte corresponde al yin. Entonces, bueno, pues, ¿qué más ceremonias, ritos de estos oficiales tenemos? Pues, bueno, el emperador también pone en marcha los trabajos agrícolas. Y hay una ceremonia que es simbólicamente muy significativa, que es la ceremonia del laboreo, que se hace en primavera. Se hacen los sacrificios al primer agricultor o divino agricultor y el emperador trabaja la tierra con un arado, abre la tierra y luego los príncipes, los funcionarios superiores y así sucesivamente. Es un ritual de apertura de la tierra, que solamente el hijo de la tierra y del cielo puede hacerlo el primero, abrir el seno de su madre y que a partir de ahí todos los demás lo hagan. Curiosamente, nos encontramos a un emperador trabajando la tierra. Curiosamente, es muy, muy curioso. Bueno, muy curioso, pero bueno, hay en Egipto también encontramos una paleta en la cual parece que el rey está abriendo la tierra. Sí, probablemente está en el mismo contexto simbólico, aunque en este caso pues lo conocemos, como ven, muy bien, ¿no? También que hay, pues, rogativas por las cosechas al comienzo del año, rogativas por la lluvia al comienzo del verano, es decir, un ciclo agrícola, pero detrás de determinar los momentos de ese ciclo agrícola está la acción del emperador como elemento clave en ese orden cósmico que él permite que se plantee, ¿no? Y que prospere. Los funcionarios en las provincias, los sacerdotes en los templos, que son delegados, cultos delegados. Son cultos delegados y actúan como representantes del emperador. Ese es el procedimiento. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues una religión que ya ven, piramidal, burocrática. Evidentemente es un instrumento político de primer orden y lo que les decía al principio, es el paradigma, es la forma más ejemplar de una religión imperial, centrada en el entorno de la figura del emperador, que a su vez es quien da razón y da sentido a todo el sistema. Por tanto, y con dioses, etcétera, por tanto, lo que tenemos evidentemente es una religión. Desde mi punto de vista, decir otra cosa, decir que es una filosofía, pues es
en cierto modo, hacer lo que en el caso del I Ching hacía Carmelo Elorduy, es cercenar todo un ámbito de sentido para ahormar a lo que tú quieres ver y ahormar a lo que tú quieres ver desde los ojos tuyos, evidentemente cargados de religiocentrismo, ojos tuyos que dicen lo que tiene que ser religión y lo que es religión. Y esto, pues, como parece que es una práctica del poder, una sublimación del poder, pues dirías que no es religión. Es evidentemente religión, y además religión evidentemente porque está perfectamente conectada además con lo que hemos estado viendo, que es un contexto de religión agrícola. Entonces, bueno, pues con esto les cierro esta un poco larga presentación, pero que les puede servir para mirar el concepto de religión imperial con otros ojos, quizá no tan centrados solo en la clasificación, sino también, evidentemente, en la materialización de dicha clasificación en ejemplos.